Bienvenidos al curso número 3 del programa de Coaching Profesional Aplicado. Nos vamos a adentrar en el mundo de las emociones y el sentir humano. Cuando hablo del sentir humano me gusta mucho citar a Viktor Frankl. Viktor fue un sobreviviente de los campos de concentración nazis desde 1942 hasta 1945. Él, su familia, sus compañeros de cautiverio fueron tratados realmente en forma cruel, fueron sometidos a varios experimentos con tortura, con realmente unos tratos que podríamos tratar de inhumanos. Él descubrió desde esa experiencia, desde esa terrible experiencia, el más alto valor humano. Él decía que se podía elegir sentir, incluso tener una actitud positiva, aún en situaciones donde no tienes para nada el control. Y a eso él lo llamó la última libertad humana. La mayor libertad humana es sentir lo que tú quieras sentir. Yo particularmente viví una terrible experiencia de pérdida, de duelo, cuando a los 18 años murió mi prima hermana, con quien me había criado. Realmente en ese momento pensé que mi vida no iba a ser igual, que yo a partir de allí no sé si podía vivir, pero volver a reírme en forma alegre no sabía si lo podía conseguir. En ese entonces pensé, al poco tiempo, recordé una experiencia que habíamos tenido cuando niñas, jugando juntas, mi prima y yo, habíamos dicho cosas de niños, jugando, que si alguna de las dos moría primero, a la otra le iba a tocar vivir por esa que se había ido. Desde ese entonces, cuando recordé esa experiencia a partir de mis 18 años, he vivido por dos. A veces mis amigos me preguntan, ¿cómo hago para tener tiempo para todo? Y yo simplemente sonrío, recuerdo mi experiencia y mi elección y digo que a veces tiene truco la cosa. Vamos a aprender algunos de esos trucos para el sentir y el emocionar humano. Vamos a comenzar el curso Emociones y Lenguaje de Poder. Vamos a ver primero qué son las emociones. Las emociones, según el diccionario, son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos cuando una persona considera algo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guían respuestas de un individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria, a nivel del cerebro. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas expresiones faciales, músculos de la voz, actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, a fin de establecer un modo interno óptimo para el comportamiento más efectivo, el comportamiento más adaptado. En coaching consideramos las emociones como la predisposición a la acción. Siguiendo a Maturana, seguimos el concepto de que las emociones nos predisponen a la acción, es decir, van antes de cualquier acción. Las emociones nos posibilitan y nos abren la posibilidad de hacer algunas acciones y otras no. Las emociones, en palabras de Maturana, serían la disposición dinámica corporal que especifica el dominio específico de acción en que un organismo se mueve. Recordemos que Maturana dice que compartimos emociones también con algunos animales, sobre todo animales superiores, animales mamíferos. Por ejemplo, si tú estás triste y ves el día nublado como triste, más depende de tu emoción como ves ese día que de cómo esté el día. Porque para alguien, eso igualmente un día nublado puede ser un día alegre. Recordemos que la existencia humana se da en un continuo fluir entre lenguajear y emocionar, que esto es un entretejido complejo, multicolor, dinámico y a veces casi que no podemos separar. Recordemos que lo estamos separando aquí a nivel didáctico.
En los cursos anteriores hemos visto y profundizado en el lenguaje. En este curso vamos a profundizar en lo que es las emociones. Solo quiero decirte antes que no hay nada bueno o malo en las emociones. No hay emociones positivas o negativas. Solamente hay emociones que predisponen a algunas acciones y no nos posibilitan otras. Mira tu emocionar, sé consciente de él y simplemente actúa en consecuencia. Esta es la idea con este curso. Recordemos los dominios del observador, que ya vimos en el curso 1, el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Allí en esos 3 dominios residen nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones y por tanto nuestros resultados. Todos ellos en completa interacción y relación interdependiente, influyéndose unos a otros. Es la emoción con que toco al otro y la emoción con que ese otro recibe mi contacto lo que hace que yo y ese otro vivamos el tocar o mi tocarlo como una caricia o como una agresión. Es decir, las emociones definen a las acciones. Las emociones no se expresan, se viven. Yo te invito a respetar tus emociones y las del otro. Vamos a ampliar nuestras distinciones para saber cuándo estamos en una emoción o en otra, o cuándo estamos en algún rango dentro de una misma emoción. También distinguiremos entre emociones y estados de ánimo. Vamos a seguir. Hemos visto que una emoción es una predisposición a la acción, una cosa puntual y casi instantánea. Vamos a distinguirla de otro concepto que son los estados de ánimo. Pero para presentaros los estados de ánimo, quiero compartirles un poema de Mario Benedetti, que dice: unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres perdidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo más bien es algo más mantenido en el tiempo. Se diferencia de la emoción en que es algo que tiñe, de hecho, a las emociones en sí. Si recordamos que nuestra vida va en un continuo fluir, que sería como una curva que va en diferentes niveles, que puede a veces estar más alto o más bajo, podríamos distinguir que 2 estados de ánimo diferentes podrían teñir de un color distinto a esas emociones y a ese transcurrir de nuestra vida en el tiempo. Podríamos decir que un estado de ánimo es unas gafas que nos permiten ver el mundo más de color rosa o más gris. Vamos a ver específicamente 4 estados de ánimo básicos para ahondar en este tema de los estados de ánimo. Porque también, así como las emociones, es muy importante distinguir en qué estado de ánimo nos estamos moviendo. Vamos a adentrarnos a descubrir estos estados de ánimo básicos que tiñen nuestra vida, que bañan nuestro transcurrir más o menos largo en el tiempo, más o menos mantenidos en el tiempo. Recuerda que esa es la diferencia clave con una emoción que es más puntual, que es más de momento. El estado de ánimo es más mantenido en el tiempo. La propuesta de los 4 estados de ánimo básicos es una propuesta de Rafael Echeverría que hace en su libro Ontología del lenguaje. Él distingue estos 4 estados de ánimo como los más básicos entre los cuales nos movemos frecuentemente. Estamos en uno o en otro. También podemos combinar, estar un poco en uno combinado con otro. Pero veámoslo parte por parte. Estos estados de ánimo son fundamentales a la hora de considerarlos en nuestra vida, pues realmente predisponen que podamos sentir algunas emociones y otras no.
Es decir, el estado de ánimo se ubica como un trasfondo que da posibilidad, que da como una especie de permiso a que sintamos algunas emociones y en cambio a que otras a veces las podemos sentir, pero que a veces no las podemos expresar. Cada uno de estos estados de ánimo también tienen una parte de reconstrucción lingüística que veremos, es decir, se expresan en nuestro cuerpo, pero también en nuestro lenguaje. Veámoslo uno a uno. El primer estado de ánimo que hablaremos es la resignación. En la resignación, la reconstrucción lingüística sería cuando digo, no acepto lo que es posible. Es decir, mis posibilidades de acción no existen para mí y por tanto, nada o casi nada es posible. Vivo en las emociones de la víctima, sin hacer esfuerzo alguno por dejar de serlo, sin aceptar que puedo cambiar y aumentar mis posibilidades. El cuerpo de la resignación sería un cuerpo pesado, con un ritmo más bien lento y desganado. Piensa en tus experiencias de resignación, cuando realmente te has resignado a no querer cambiar nada, cuando te has quedado como sin ganas. Una vez a mí me pasó que tenía que ir a la casa de un amigo. Teníamos que hacer un trabajo para la universidad juntos. Y yo realmente estaba muy entusiasmada con ese trabajo. Pero en ese día sucedieron un montón de cosas tras otras que me fueron primero retrasando. Tenía que hacer algo antes, no lo pude hacer, todo se retrasó, se hizo tarde. Luego tenía que también sacar unas fotocopias para llevarlas, para poder trabajar con ellas en casa de mi amigo. Y tampoco pude sacarlas, no había a esa hora ninguna fotocopiadora abierta, la impresora de mi casa se había dañado. Realmente hubo señales que me fueron como quitando las ganas y la energía. Finalmente decidí que ese día, por lo menos, no iba a hacer ese trabajo. Y me resigné a que realmente al día siguiente tendríamos que decirle al profesor lo que había pasado. Pero ese día realmente yo perdí las fuerzas. Me quedé como espichada. Piensa algunas veces cuando aún en forma no tan manifestada, te hayas quedado un poco resignado, un poco resignada a no querer cambiar nada. Cuando te quedas sin energía, cuando te quedas como sin ganas, es ese estado de ánimo que tal vez baña a todas tus acciones, a todas tus decisiones. A veces los estados de ánimo se esconden un poquito, se dejan como entrever en algunas sensaciones. Cuando sientas el cuerpo pesado y sin ganas, chequea si no estás en un estado de ánimo de resignación. Vamos a ver otro estado de ánimo, que es el resentimiento. El resentimiento es muy diferente. En el resentimiento no acepto los hechos, no acepto lo que es, lo fáctico. Realmente me apetece luchar contra todo lo que no puedo cambiar. Demuestro allí entonces mi incapacidad de aceptar los hechos que realmente no son factibles de cambio. Imagínate cuando hay algo que sucede que realmente no está en tus manos cambiarlo y tú te empecinas en querer cambiarlo. Te empecinas en que esto no puede ser y realmente despotricas contra todo y contra todos. El resentimiento es la emoción del esclavo. Imagínate que es una emoción que te encadena a esos recuerdos, porque generalmente el resentimiento surge del pasado, algo que sucedió antes y de lo cual tú culpas a algo, alguna situación o a alguien. Y eso que es motivo de tu culpa, tú quieres que sea perjudicado, tú quieres tu venganza. Tal vez esa persona ni se acuerda de lo que te dijo o te hizo. Realmente el resentimiento te hace daño más a ti que a otros. Es decir, cuando estás encadenado a una emoción, estás tú detenido, sin posibilidades de acción. Realmente, a veces de verdad, las otras personas de tu entorno no se acuerdan de lo que hicieron o no lo hicieron con esa intención. Más aún, las personas de tu momento presente
muchas veces pagan las consecuencias de eso que pasó y que probablemente no tiene nada que ver con ellas. Es decir, viven las consecuencias de un pasado, de una emoción en la que tú te quedaste pegada y que baña como estado de ánimo a todas tus acciones, a todas tus posibilidades, a todas tus emociones. Realmente hay cosas que no podemos cambiar en la vida, y mucho menos si ya fueron pasadas. El resentimiento realmente no te vale de nada, no te posibilita ninguna acción. La única manera de salir del resentimiento es soltar lo que ya pasó y no puedes cambiar. Imagínate el cuerpo del resentimiento. Es un cuerpo tenso, hostil, pesado. La idea del resentimiento es que tú necesitas expresar que algo va mal y que eso no puede continuar así. Realmente, para salir del resentimiento hay un truco clave, que es perdonar. Y recuerda que perdonas más por ti que por el otro. El resentimiento te encadena a ti y no al otro o a la situación que fue culpable de tu ira, de tu molestia. Pasar del pasado, perdonar y seguir adelante realmente es mucho mejor opción. ¿Pides disculpas cuando cometes errores? Porque también ten en cuenta, si tú has sentido alguna vez resentimiento por algo que pasó o algo que te dijeron, también otra persona puede sentir lo mismo contigo, lo mismo con alguna acción que hiciste o dejaste de hacer. Realmente cuando cometemos errores, a veces lo que hacemos es alejarnos de esa persona o de esa situación. Cuando por el contrario, un remedio para eso sería acercarnos y reconocer que pudimos equivocarnos. Realmente que no era nuestra intención, que aún con el resultado negativo que fue para esa persona, no era realmente nuestra intención y podemos, sí señor, pedir disculpas. Es la única manera de salir del resentimiento. Otro estado de ánimo muy diferente es el de la paz, la tranquilidad. En la paz aceptas con total tranquilidad todo lo que sea o lo que suceda. Aceptas los hechos de la vida, lo fáctico de la vida. Fluyes con tus emociones, con total entrega y coherencia. Vives como en la emoción de la apacible anacoreta. Vives como aceptando tranquilamente, fluyendo con todo lo que sucede. Cuidado, porque la emoción de la paz puede tener una doble cara. Te puede llevar un poco al estancamiento o al pasotismo, es decir, pasar de todo. Esto tampoco es tan positivo. Es muy interesante tener muchos y agradables momentos de paz en tu día a día, en tu vida. Como estado de ánimo es un estado sosegado, es un estado que te permite estar en la tranquilidad. Pero cuidado, porque la tranquilidad y la paz excesiva también te pueden llevar a desvincularte de tus relaciones queridas, a no preocuparte por nada ni por nadie. Y esto es un estado también muy egoísta, muy yoísta. Ante intentos de progreso derivados de la ambición de otros, por ejemplo, cuando otros quieren lograr algo y lograrlo en equipo contigo, digamos que quieren beneficios para ellos, por supuesto, pero quieren también vincularte. Si tú escoges seguir tranquilo y en paz, también puede ser contraproducente, porque esa persona puede sentir que tú no estás interesado, que realmente a ti no te importa nada de lo que haga o deje de hacer esa persona. Entonces, cuidado con exagerar las bondades de la paz. El cuerpo de la paz es un cuerpo justamente relajado, tranquilo. Estamos allí como en zen, como en la nada. En general, el estado de ánimo de la paz te lleva a un cuerpo con bajo tono muscular. Es como un cuerpo que no está muy predispuesto a la acción, a responder, a emocionarse. Es más bien un cuerpo que está sosegado, tranquilo. Vamos a decir hasta aquí que cualquiera de los tres estados de ánimo que hemos visto, la resignación, el resentimiento y la paz,
La idea sería caminar de ellas a la ambición, que es el siguiente estado de ánimo que vamos a ver. La ambición nos coloca en un estado de ánimo muy diferente. Es el estado de ánimo más vital y más feliz en el que puedas estar. Digamos que en la ambición, la reconstrucción lingüística sería que aceptas todo lo que anhelas, es decir, sueñas y sueñas en grande. Digamos que distingues claramente entre lo que puede ser cambiado y lo que no. Entre los hechos que ya pasaron y no pueden ser cambiados, tú simplemente tienes una actitud de decir, vale, esto no lo puedo cambiar, muy bien, vamos a ver qué es lo que sí puedo cambiar. Es posible que si me empeño, si me esfuerzo, si transcurre el tiempo necesario y hago las acciones necesarias, logre eso que quiero. Claro que sí. Y te dices sí incluso antes de que suceda. Digamos que la ambición te lleva a espacios de oportunidad amplia, a ampliar tus posibilidades de acción. Y además, parece mentira, pero es como que retroalimenta. Es como si el estado de ánimo de la ambición te permite además, al transcurrir acciones y posibilidades, resulta que sí que te das cuenta que puedes cambiar aquello que creías que no se podía cambiar, porque las cosas también van cambiando contigo. Digamos que la ambición te lleva a vivir la inquietante emoción de ardiente deseo de soñar y conseguir lo que siempre deseas, siempre mejorar, siempre querer más y mejor para ti y para otros, porque los estados de ánimo y las emociones son contagiosas. En la emoción vives constantemente en la pregunta, ¿cómo puedo mejorar esto? Imagínate que te sucede en este momento algo excelente, algo bueno. Vamos a poner algún ejemplo sencillo. Te encuentras una moneda en la calle. Si la coges diciendo, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿No crees que practicando esto habitualmente la vida te empezará a dar más y mejores cosas? Digamos que tú puedes cambiar tanto lo que te gusta a mejor como lo que no te gusta y cambiarlo a algo que sí te gusta. Las emociones y los estados de ánimo realmente se contagian y cuando tú te colocas en un estado de ánimo de ambición, contagias a tu alrededor, contagias a tus seres queridos, contagias a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares. Realmente yo te invito a que lo pruebes. Prueba 21 días seguidos de vivir en el estado de ánimo de la ambición y luego ves si tu vida ha cambiado poco o mucho. Yo puedo hacer más junto a otros que me acompañen. Es decir, las emociones y los estados de ánimo, recuerda que tienen un trasfondo biológico y que surgen de la manada como, digamos, como seres sociales y por eso realmente son contagiosas. Biológicamente se ha estudiado que tenemos incluso unas neuronas espejo que reflejan y hacen caminos neuronales en nuestro cerebro similares a una persona con la que convivimos, con la que constantemente estamos en contacto. Realmente las emociones y los estados de ánimo se contagian. La idea de estos 4 estados de ánimo simplemente primero, como todo, es distinguir si estamos más en uno que en otro, si vivimos mucho en la resignación, en el resentimiento, si estamos exageradamente en la paz. También pueden cambiar en algunos estados, en algunos dominios distintos de nuestra vida. Es decir, en algunos dominios, por ejemplo, el trabajo, podemos ser muy ambiciosos, pero resulta que a la hora de la familia o la pareja podemos estar más bien demasiado acomodados, demasiado dados a la paz, o al revés. O piensa en algunas de tus dominios de vida que puedas estar en algo de resentimiento o en algo de resignación y suelta esto. Recuerda que la idea es moverse y alimentar lo que sería la ambición. Ganar ambición en casi todos los aspectos de nuestra vida. Realmente el camino es muy sencillo. De la resignación, pasar directo a la ambición. Tal vez si estoy en resentimiento, primero encontrar la paz y después de esa vuelta por la paz, de nuevo pasar a la ambición. Recuerda que un estado de ánimo exagerado de paz, demasiado mantenido en el tiempo, también te estanca. Moviéndote fluidamente entre estos estados y encontrando ambición en cada vez más aspectos de tu vida, realmente
tu vida puede ser muy diferente de aquí a ahora. Piensa en qué cosas puedes ser más ambicioso, más ambiciosa aún. Para finalizar este tema de los estados de ánimo, quiero compartir un material que está en el PDF y en donde puedes hacer el ejercicio que allí te propongo. Hasta ahora hemos visto simplemente los 4 estados de ánimo básicos que pueden estar bañando tu vida, tiñendo tus emociones, posibilitando tus acciones y por tanto cambiando tus resultados. Tú decides en cuál estado de ánimo de estos que hemos mencionado quieres estar. A mí me gusta aprender mucho de los animales. Me encantan los gatos. Esta de la imagen es mi gatita nueva, una gatita negra que me ha enseñado un montón de cosas. Realmente un gato puede estar en un estado de ánimo definido y claro para los demás y realmente está en el estado de ánimo que quiere estar en cada momento de su vida. Para finalizar este tema, te quiero comentar sobre otros estados de ánimo posibles, no te quedes solo con estos 4, y yo te propongo que cojas este listado, que también se encuentra en el material, y que llenes tus propias consideraciones. Esto puedes hacerlo también numerando del 0 al 10 en cada uno de estos estados. Si tú, por ejemplo, lo vives mucho, puede ser un 10, y si tú lo vives muy poco o nunca, puede ser un 0. La idea, acuérdate, de estos cursos es añadir versatilidad, posibilidades de acción y de distinciones a tu mundo emocional. Los estados de ánimo, digamos que te suben de nivel, algunos te bajan de nivel en cuanto a energía vital, pero todos tienen sus posibilidades de acción, de expresión, de respuesta ante unas u otras situaciones de tu vida. Simplemente vamos a mencionarlos. Está el estado de ánimo de poder. Es un estado en donde te sientes poderoso, te empoderas. Está un estado de ánimo muy distinto en el que viven algunas personas muy frecuentemente, que es el sufrimiento. Son esas personas sufridas que realmente sufren hasta cuando les va bien. Está el estado de ánimo de la ansiedad. Es un poco esto de estar siempre como un poco asustado, ¿no? Un poco antelando cosas que van a suceder negativamente. El estado de ánimo de la amargura. Es como esa persona realmente como arrugada. Realmente que todo lo vive desde la amargura. También puede haber estados de ánimo de placer o de displacer. Algo que te agrada mucho o simplemente te desagrada. El estado de ánimo de la reflexión, estar pensando, interesante para algunas cosas, y la idea, recuerda, no es mantenerse pegado en un estado de ánimo recurrente demasiado tiempo, porque también te estanca. Está el estado de ánimo del orgullo de ti y de otros. Está el estado de ánimo de la timidez, también muy frecuente en nuestra sociedad. Nos han acallado mucho las expresiones emocionales, con lo cual expresarnos nos da cierto miedo. Y esto nos lleva a recogernos un poco, a esa timidez. Está el estado de ánimo que viven algunas personas, fatal para ellas mismas, que es la desconfianza. Imagínate vivir en la desconfianza completa, plena, acerca de todo lo que te va sucediendo en la vida. Ay, ¿y si esto puede ir a peor? ¿Y si aquí me sucede algo malo? Ese estado de ánimo realmente es bajante de la energía. Está el estado de ánimo muy distinto de la excitación, en donde estás como siempre como esperando cosas buenas de la vida. Pero cuidado, porque tampoco quedarse pegado allí te lleva a estados de ánimo que pueden ser incluso llevarse fisiológicamente, como que tu corazón lata más deprisa frecuentemente. Y esto tampoco es tan positivo. Está el estado de ánimo de la admiración, de estar sorprendiéndote continuamente y positivamente de todo lo que te pasa a ti y de todo lo que haces que te pase, incluso admirando lo que les pasa a los demás, lo que son los demás. Es un estado de ánimo fabuloso. Y el último estado de ánimo que quiero compartir contigo es otro que me encanta y puede estar combinado con el de la admiración, pero es diferente. Es el estado de ánimo de la expectación. Imagínate vivir en expectativa de que te puede pasar algo positivo en cualquier momento. Yo lo llamo que podemos vivir como paranoicos en positivo,
¿Qué significaría eso? Que siempre esperas que te sucedan cosas buenas, que la gente que está alrededor tuyo quiere darte cosas buenas, quiere ayudarte, tanto conocidos como desconocidos. Recuerda, es una paranoia en positivo. Yo creo que si te metes en ese estado de ánimo, de la expectativa positiva, realmente cosas buenas comienzan a pasar en tu vida. Pruébalo y luego verás si tu vida cambia un poco. Vamos a adentrarnos específicamente en las emociones. Vamos a ver lo que consideramos emociones básicas. Las emociones básicas, digamos que hay distintas teorías. Hay algunos autores que consideran que son 3 o 4 emociones, otros que consideran hasta 16 emociones básicas. Yo realmente he estudiado mucho esto de las emociones y he tomado fuentes de distintas teorías, desde Darwin, pasando por McDougall, Alport, Plutchik. Es decir, he leído muchos autores que han trabajado profundamente nuestras emociones. Después de leer estos múltiples autores y siguiendo un poco el enfoque de Maturana, que hace, digamos, una combinación con Susanna Bloch en su libro El arte en la biología del emocionar, realmente yo considero y coincido con ellos en que hay 5 emociones básicas. Después estas emociones obviamente dan origen a multiplicidad de emociones en sus combinaciones. También cada una de estas emociones puede tener diferentes manifestaciones, digamos desde su forma más sutil hasta su clímax, hasta su forma más expresiva o más alta. Vamos a verlas luego una a una. Por ahora solo quiero mencionárosla. Tendríamos como primera emoción básica al amor. Recordemos que en todo este mundo, y más en el mundo intangible de las emociones, podemos ver simplemente un cielo estrellado, o podemos ver el cielo con planetas, con estrellas, con satélites naturales, con satélites artificiales, con cometas. Y recordemos que podemos ver hasta estrellas que ya no existen, que están extintas. Realmente aquí se da para mirar, digamos, desde una multiplicidad y desde una universalidad que casi es infinita. En el amor es lo mismo. Digamos que es de las emociones que más enfoques múltiples tiene. Podemos decir simplemente que el amor es lo que representa la conexión o el vínculo con otro ser que puede ser un ser vivo. Pero vamos a tratar específicamente las relaciones humanas. Entonces podemos decir que el amor es la conexión y el vínculo con otro ser humano. La alegría sería la segunda emoción básica que trataremos, y la alegría contiene la diversión, la euforia, la gratificación, la celebración. También contiene dentro el reconocimiento, el estar contento, la sensación de bienestar, de seguridad. Digamos que la función básica de la alegría sería que nos induce hacia la reproducción. Biológicamente, la alegría te induce a repetir las situaciones que te producen satisfacción. Luego tendríamos a la sorpresa. La sorpresa contiene el sobresalto, el asombro, el desconcierto. Digamos que la sorpresa es bastante rápida, bastante transitoria. Es decir, la sentimos en un primer momento y rápidamente ella da paso probablemente a otra emoción, dependiendo si lo que nos sorprendió nos agrada o no. Realmente, la sorpresa es una emoción que nos abre al aprendizaje, a abrirnos a experiencias nuevas. Esa sería su función, orientarnos a aprender, a disfrutar de sensaciones nuevas, a abrirnos a lo desconocido. Otra emoción que trataremos es la tristeza, que incluye la pena, la soledad, la pérdida, los duelos, el pesimismo, la depresión. La tristeza también tiene una función positiva, que es motivarnos a una reintegración personal, es como recomponernos. Por eso la tristeza nos lleva a alentizarnos, a mirarnos hacia adentro. Otra emoción que trataremos es la rabia. En la rabia no acepto lo que sucede. Me parece injusto y quiero oponerme a ello con fuerza. Puedo sentir ira,
Puedo sentir un poder que está dentro de mí, que realmente quiere salir, es avasallante, tiene que expresarse, y si no lo hago realmente puedo hacerme daño, fisiológicamente hablando. La función de la rabia sería proteger lo propio y luchar contra las injusticias. La otra emoción que trataremos es el miedo. Con el miedo anticipo una amenaza y un peligro. Este peligro puede ser real o imaginario. Realmente es algo que me produce desconcierto, que me produce algo de ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Digamos que la función del miedo es la protección. Es la tendencia a proteger tu vida y la de los tuyos. Luego tendríamos el asco como emoción básica. Fijaos que estas emociones, si las miramos, ninguna de ellas es como combinación de otras, es como cosas muy puras. El asco es cuando algo te disgusta, es la aversión. Digamos, es algo de lo que nos alejamos. Cuando sentimos asco, digamos que algo nos impulsa a alejarnos y a expulsar fuera eso que no queremos tener. La función del asco es el rechazo natural. Por ejemplo, las madres de los cachorritos recién nacidos, las madres recién paridas, incluso de mamíferos, tienen un desarrollo muy importante de su olfato y de su gusto, con la idea de proteger a sus pequeños de algo que pueda estar contaminado. Vamos a mirar una a una y en detalle cada una de estas 7 emociones básicas. Veamos el amor. El amor es el concepto del vínculo, de la afinidad entre un ser y otro. El amor es el concepto universal relativo a la afinidad entre seres. Para Maturana, el amor es uno solo, básico y sin mayúsculas. Él propone que lo escribamos incluso sin mayúsculas para darle esa amplitud y esa universalidad. Él dice que para él el amor es el mismo que siente un ser humano hacia otro que un mamífero hacia otro. Y él dice que si entendiéramos el amor así de simple, así tan sencillo, no tendríamos tantos desencuentros humanos. El amor como emoción básica. Se lo define como el dominio de conductas relacionales en que el otro surge en la convivencia como un legítimo otro. Pensar esto. El otro surge en la convivencia como un legítimo otro. Fantástica esta frase. Realmente significa que tú aceptas y te vinculas a esa otra persona, siendo esta persona como es y sin querer cambiarla. Es la confianza fundamental de estar ahí como parte integral de la biosfera. El amor es la base de la relación armónica entre los seres que se respetan el uno al otro. Erich Fromm elaboró una teoría del amor focalizada en la necesidad profunda que todo ser humano tiene de superar el estado de separación para con los demás. Aquí estaríamos hablando de un amor de pareja. A mí me gusta hacer la distinción de 3 tipos de amor diferentes, solo con fines didácticos. Maturana, ya os dije que solo considera un tipo de amor. Simplemente para fines didácticos vamos a distinguir el amor de pareja, el amor erótico, el amor ternura y el amor total. El amor erótico, me encanta la definición que hace Erich Fromm en El arte de amar. Él habla de que la pareja es el anhelo de fusionarse completamente con el ser amado, de unirse físicamente y emocionalmente con esa única otra persona que forma parte desde ese momento de tu vida. Según Fromm, esta es la forma más engañosa del amor que existe, porque se confunde fácilmente con la experiencia de enamorarse o amar, pero que no es simplemente el acto de superar este aislamiento de cada ser humano, de sentirse solo, y esto se hace a través del contacto físico sexual. Lo nuevo que aporta Fromm respecto al amor erótico es que lo ve como un amor voluntario y elegido libremente.
El elemento más importante del amor erótico es la voluntad que tienes para elegir con quién quieres vivir ese tipo de amor. Piensa en la expresión corporal del amor erótico, aunque ya dije que el amor era una de las emociones más poco universales que hay, es decir, que hay muchas manifestaciones y expresiones distintas en distintas culturas. El amor erótico lo que sí tiene es un tipo de respiración que va increciendo, que va como en suspiros, un poco también con participación de respiración a través de la boca y que va como aumentando el ritmo hasta que llegas a una respiración que casi estás en ese éxtasis del compartir sensual, sexual de pareja. Fíjate que es muy distinto si piensas en el amor ternura. En el amor ternura es cuando vemos que al otro aceptándolo en su totalidad. Si en el amor erótico respirábamos increscendo, en el amor ternura respiramos de una manera más sosegada y más continua en el tiempo. La ternura implica una aceptación cercana y amplia de todo lo que el otro es y nos genera un estado dócil de aceptación y entrega que nos lleva a proteger eso que amamos. La ternura, imagínate tener en las manos un pequeño cachorrito de algún animal que te guste mucho o de un bebé humano. Realmente es un amor que te lleva a cuidar, a entregar esa protección de eso que esa vida representa. Piensa cómo respiras cuando sientes ternura. La ternura es un movimiento que nos arrastra hacia un camino repleto de sensaciones en los que se entremezclan la benevolencia, la aceptación y la confianza. El estímulo es como de asombro ante ese descubrir de eso que representa para ti esto que te genera ternura. Es precioso sentirla. A lo que yo llamo amor total es un amor más universal, más de sentirte en conexión con el todo, con eso que está más allá de nosotros. Fíjate que la respiración se amplía, se amplifica. Es como si con tu respiración quisieras abarcar esa conexión que puedes sentir con eso que está más allá de ti. El amor total podría ser algo que podrías sentir en ejercicios como de meditación, de relajación, en donde sientes esa conexión, esa pérdida de límites de ti mismo con respecto a un todo, con respecto a algo que está más allá de ti. Vamos a mirar con detalle la emoción del asco. El asco te lleva a la impresión desagradable, a la repugnancia por algo. Realmente incita al rechazo y al vómito, a la repulsión. Es el perfecto estado de cuando sentimos náuseas, arqueadas. Podríamos llegar a vomitar fisiológicamente para expulsar de nosotros todo aquello que nos desagrada. La expresión facial del asco, la nariz se arruga, se levantan un poco las fosas nasales y el labio superior se eleva. Es un gesto general que como si tu cara se quisiera alejar de eso que no te gusta, pero a la vez se arruga, se frunce. Los ojos se entrecierran porque es como si no quisiésemos ver aquello que nos causa repulsión. Hay una ligera contracción del músculo que frunce la nariz y por eso también la nariz se eleva y se estrechan los ojos. Las manos tienden a proteger o a alejar eso que no quieres, a retirar eso que te causa asco. También puede haber como una especie de manoteo. Es como quita. ¿Sí? Cuando estás en la emoción del asco, también estás en la emoción del desprecio por eso que te está llevando a esa sensación. Realmente la expresión facial del desprecio es muy similar porque contiene a la emoción básica del asco. Digamos que a veces lo único que sucede con diferencia en el desprecio es que la cara como que se divide en dos. Entonces, en ese caso, la nariz y la boca subirían solo de un lado.
¿Sí? Es lo único que, digamos, puede hacer distinguir entre desprecio y asco. La respiración del asco es una inhalación que casi no se percibe, es como si no quisieras oler eso que te causa asco. Digamos que se hace muy pequeña, superficial y corta. En cambio, las exhalaciones son largas, sacando todo el aire que tienes por boca y nariz. Vamos a continuar ampliando tu repertorio emocional. Vamos a entrar en la emoción del miedo. Si en algún momento te vienen ganas como de expresar algo mientras me sigues, date todo el permiso para hacerlo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación, es fuerte, es de las emociones que más, digamos, incluyen fisiología de nuestro cuerpo, de nuestra biología. Habitualmente el miedo es desagradable. Digamos que es provocado por la percepción de que algo pone en amenaza tu vida, de que hay un peligro. Este peligro puede ser real o imaginario. Digamos que cuando el peligro está allí, tú supones que está allí, tú lo sientes en presente, en ese momento, aunque ese peligro pueda estar un poquito a futuro. O incluso cuando recuerdas que tu vida pudo estar en peligro antes, también te puede volver a venir la emoción del miedo. La emoción del miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural de poner en riesgo tu vida. Digamos que tiene la protección como función básica de que algo que amenace tu vida, tú puedas huir de esto. La emoción del miedo en el cuerpo te lleva a una sensación un poco como de frío. Por eso el cuerpo y los músculos tiemblan, pero realmente es porque se preparan biológicamente, fisiológicamente para la huida. Tu sistema circulatorio quita sangre de algunos sitios y los pone en otros. Por ejemplo, los acumula en las extremidades y en el abdomen para esa posibilidad de acción de huir. Y lo quita un poco del rostro, de la parte superior del cuerpo y de las extremidades superiores. Los hombros se encogen, se cierran. Tu cuerpo entero está tenso, echado más bien un poquito hacia atrás o hacia abajo, pero a la vez tus rodillas están flexionadas como preparadas para arrancar de eso que puede ser peligroso. Los movimientos más bien son bruscos, más bien caóticos e irregulares. Es como si tu cuerpo está buscando por dónde es que va a encontrar la salida, la retirada o el mejor lugar por donde escapar. Tus ojos, en la parte de la expresión facial, más bien los ojos se abren como queriendo buscar esa salida y ampliar la visión panorámica. Se desorbitan un poco, se abren en forma tensa, buscando ese lugar de escape. La respiración es una respiración irregular y superficial. Es una inspiración brusca que se mantiene y apenas osa soltar el aire. Y digamos que las exhalaciones son más pequeñas y suaves. Y vuelves a inhalar, a veces con la boca abierta. La otra parte del gesto facial tiene que ver a veces con esto de abrir la boca, por tanto, se combina con la respiración, de abrir los ojos y también las fosas nasales buscan encontrar más aire. Toda tu cara está como tensa, echada para atrás y tu cuerpo está en esa tensión de algo que está poniendo en peligro tu mente. Hasta ahora hemos visto el miedo y el asco. Hemos visto que también tienen su cara positiva, de protección. El asco hacia lo que puede ser perjudicial o repulsivo para ti y el miedo hacia lo que puede ser o poner en peligro tu vida. Vamos a mirar ahora la rabia. La rabia, en su lado positivo, es la emoción sagrada. La ira es sagrada porque protege, digamos que hace cambiar, es la energía de hacer cambiar lo que es injusto para ti, lo que tú consideras injusto para ti o para otros. La rabia es el sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra o por alguna cosa.
como ante una falta de respeto hacia su propia persona o a alguien a quien quiere. La rabia es la emoción predominantemente de expresión, de salida hacia afuera. Realmente, si no expresas la rabia, si algo te da rabia y tú no lo expresas, esto coarta posibilidades en tu vida a nivel expresivo, a nivel comunicativo y relacional, pero a nivel fisiológico, esa rabia se puede acumular en cualquier parte de tu cuerpo y causar estragos. Para expresar la rabia, digamos que la cabeza más bien se echa hacia adelante. Se ven los dientes. Esta es una expresión muy universal y que también tienen los animales. Los puños apretados. Todo el cuerpo en tensión, listo para atacar. Los movimientos son rápidos y bruscos, pero a diferencia del miedo que se dirigían caóticamente a diferentes lugares, en la rabia los movimientos son más bien hacia adelante, hacia expresar, hacia adelante. Digamos que la rabia te lleva a reforzar tu fuerza vital. Es que tienes que cambiar de alguna manera las cosas que están sucediendo. Tu voz es dura y estridente, como si tus palabras mordieran al otro. Normalmente dices cosas hirientes y agresivas, pero que necesitas sacar de ti. Tratas cualquier acercamiento de otro con hostilidad y tu escucha disminuye. Respondes con violencia, golpeas o manoteas, pero hacia adelante. A veces destruyes cosas sin motivo. Digamos que un observador externo podría no justificar una expresión tan fuerte, tan poderosa o tan agresiva, pero es lo mejor que puedes hacer, sacarla de ti. Digamos que si sientes rabia contenida en una conversación, entras en discusión fácilmente, porque estás manteniendo ese estado allí y cualquier cosa que escuches, por pequeña que sea, la sientes como algo que te puede herir, que te puede molestar. En tu enojo, en tu ira, solo ves oportunidades para atacar. Olvidas a todos los demás y todas las demás posibilidades. No ves recursos, digamos, diferentes para influir en eso que quieres cambiar, en eso a lo que quieres decir que basta, que no quieres más. La respiración de la rabia es una inhalación y exhalación por la nariz, con lo cual las fosas nasales más bien se abren. Pero también sube la parte superior de la boca, el labio superior, para enseñar los dientes. A la vez, aprietas la mandíbula. Recuerda que el músculo de la mandíbula es uno de los más poderosos del cuerpo, de los que tienes más fuerza en cuanto a su tamaño. Tu mirada se pone fija y el ceño fruncido. Realmente la rabia respira con fuerza hacia afuera. Vamos a ver una emoción muy diferente, la emoción de la sorpresa. Recordemos que es un breve estado emocional, es decir, es muy transitoria la sorpresa. La sorpresa es el resultado de un evento inesperado. Es una de las emociones básicas identificadas por Ekman y Friesen en 1975, en su libro llamado Desenmascarando el rostro. Para algunos autores no la toman en cuenta, pero la sorpresa es una emoción realmente poderosa. Digamos que la sorpresa puede tener cualquier valencia, se llama, es decir, puede ser que te sorprendas con algo que te agrade o puede ser que te sorprendas con algo que no te guste. Es decir, tiene, vamos a decir, esa doble posibilidad. En un primer momento estaría la sorpresa y después es que vendría tu reacción de si eso te agrada o no. Pero digamos que la sorpresa es ese estallido de que algo que no esperabas y lo recibes. En consecuencia, algunos especialistas no cuentan a la sorpresa como emoción básica, sino que cuentan la emoción posterior que sucede inmediatamente después de la sorpresa. Pero para nosotros en coaching es un estado realmente positivo de por sí. Es una emoción que podrías
conscientemente y con algo de práctica, convertirla casi en un estado de ánimo, es decir, mantener esa emoción como base en el tiempo. Porque la sorpresa te permitiría estar abierto realmente a recibir eso desconocido. Ya después decidirás si te gusta o no. Pero imagínate vivir abierto a sorprenderte incluso a ti mismo, a sorprenderte cada día, a sorprender a tus seres queridos con algún pequeño detalle, algo que no se esperen, a sorprenderte y ilusionarte con todo o casi todo. Eso significaría casi no esperar nada, que todo sea inesperado para ti. Digamos que la sorpresa en un primer momento puede ser como expectante. Es decir, si anticipas que va a pasar algo que no esperas, tú te alertas un poco a lo desconocido, pero todavía no estás en una emoción particular ni de rechazo ni de acercamiento. Digamos que la sorpresa es algo que te alerta e inmediatamente se relaja. Se relaja y te acercas a eso si te gusta. Si algo que te sorprende realmente no te gusta, luego te alejas. La sorpresa se expresa facialmente con las siguientes características. Las cejas se elevan a fin de que se conviertan como en curvas muy altas. Se estira la piel debajo de los pómulos. Se abren los párpados. Se levanta el superior y se baja el inferior. Es como cuando sucedía en el miedo, que el ojo se sobresale un poco, aquí también sucede algo. Pero sucede más aún. El iris se abre. Es porque quiere como ver exactamente qué está sucediendo. La mandíbula se deja caer mostrando labios y dientes. Vamos a decir que se relaja el contorno de la boca. La inspiración se da conjuntamente con esta expresión. Es una inhalación súbita, amplia y rápida, que luego se corta, como manteniendo el aire adentro. Es como para darle tiempo al cuerpo para decidir si eso que te ha sorprendido te gusta o no. A partir de allí puede tomar el ritmo, digamos, de otra emoción. Es decir, sería sorpresa combinada, por ejemplo, con alegría, sorpresa con entusiasmo, sorpresa con rechazo. Digamos que por un instante te sobresaltas. La respiración entonces la haces rápida, amplia, inhalante, mantienes el aire adentro hasta que te calmas a un ritmo natural cuando decides que eso que te sorprende te invita a acercarte o alejarte. Digamos que vivir en un estado de ánimo sorpresivo o abierto a la sorpresa, podrías practicarlo justamente abriendo un poco tus ojos, mirando con enfoque a algo que puede ser que te sorprenda y simplemente practicas respirar con la boca abierta y mantienes un momentito el aire. Los niños generalmente se sorprenden de lo que van descubriendo del mundo, los niños muy pequeñitos. Si te fijas en ellos, puedes comenzar a imitar esa emoción y volverla de una emoción muy momentánea, muy transitoria, a un estado de ánimo que te lleve a no esperar nada, a sorprenderte, incluso con detalles muy pequeños, muy nimios, muy sencillos. Ese árbol, ¡wow! Esa persona, ese animalito. Vamos a mirar la tristeza, las posibilidades que te brinda la expresión de la tristeza. Recuerda que es la reconstrucción integral de tu persona. La tristeza invita a mirar hacia adentro, a recogerte un poco, y también por eso es una emoción de protección, de ir más lento por el mundo. La tristeza es el estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor por la pérdida de algo. Es el dolor afectivo que se expresa, digamos, su mayor expresión sería el llanto,
Su mayor expresión no es la depresión. Fijaos que la palabra depresión quiere decir no expresión. Cuando hay expresión de la tristeza, esto es sano. Cuando no hay expresión, que la persona ya no siente ni ganas de expresar ni siquiera su dolor afectivo, esto es más grave de recuperar. Digamos que en la tristeza el rostro está abatido. Hay también muchas veces la combinación con falta de apetito, de ganas de comer, por tanto de seguir viviendo. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas. Es decir, esperamos que algo suceda y si no sucede, eso también es una pérdida. Y también tenemos derecho al duelo, a reposar por eso que no ha sucedido. Cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres, tienes todo el derecho del mundo de expresar tu tristeza. La tristeza es la emoción exactamente contraria a la alegría y veremos que en la base de la respiración justamente es el ritmo contrario. En la tristeza, la expresión, digamos, general, corporal, es que te mueves poco. No tienes energía ni ganas, ni siquiera quieres salir o reponerte. Ni siquiera quieres alejarte de eso que sientes perdido. Más bien te lleva a acercarte, como para, si es posible, mantener eso contigo un ratito más. Digamos que todos tus movimientos, tus acciones, tienen un dejo como de algo viscoso, algo realmente que te ralentiza, que es lento. Cada vez que hablo de la vivencia de pérdida de a los 18 años que murió mi prima hermana, realmente me pongo triste y me doy permiso ese día para estar más lento, para tal vez quedarme en mi casa, recogida, tal vez arropada, y me doy el permiso de estar ahí, con ese momento tan íntimo, tan cuidadoso para mí. Porque la tristeza, recuerda que te ayuda a reintegrar a tu persona. Date el permiso para sentir y expresar los duelos por tus pérdidas. La expresión facial es una mirada que se dirige hacia abajo. Digamos que aparece un pliegue en la frente que dirige las cejas en la parte central un poquito hacia arriba y en la parte externa un poquito hacia abajo. La respiración se combina con esa expresión. Tu boca toma el rictus particular en donde las comisuras, la parte externa de los labios, va hacia abajo. Tus hombros se encogen hacia adelante, como para ir hacia ti. Tu cuerpo es pesado, como arrastrando ese peso muerto, como no queriéndote ir de eso que quieres aún mantener contigo. Por eso, si haces algún desplazamiento, tu movimiento es torpe y lento. Si hablas, la voz es más bien baja y plana, monótona, sin relieves, casi sin volumen. Tus acciones en general, están disminuidas, como si te faltara fuerza vital. El ritmo de respiración de la tristeza es como si vieses unas montañitas dibujadas hacia arriba, respiras con inspiraciones entrecortadas y sueltas el aire en expiraciones tipo suspiros, largos y llorosos. Puedes practicar la respiración e ir recordando cosas que puedes haber perdido, cosas por las que sientas que realmente tuviste una pérdida, algo te fue arrebatado por la vida, por otra persona, por lo que sea, y tú esto no lo has expresado. Te has quedado un poco ecuánime, porque tal vez te han dicho que es malo llorar. Date el permiso para recordar cosas que realmente sientes que ya no están contigo y que realmente te gustaría que estén. Cosas que sientes también que son un poco tristes en este mundo.
y que de alguna manera te afectan, te duelen. Un día fuimos a visitar a un vecino al que queremos mucho y él le encantan los toros, las corridas de toros. Y nos invitó muy entusiasmado a compartir eso que tanto le agradaba a él. Yo realmente no pude aguantar ni siquiera toda una parte de la corrida, porque es algo que realmente me duele, que los seres humanos se sientan atraídos y entusiasmados con el sufrimiento y la muerte de otro ser vivo en un espectáculo realmente grotesco, realmente sanguíneo y cruel. Pero yo en ese momento también recordé cosas que no había expresado, cosas que he sentido, que ya no están conmigo y que realmente me duele que eso no esté. Pero no me había permitido esa respiración y esos duelos. Realmente cuando tienes pérdidas, yo creo que lo mejor es expresarlas, porque si no tu cuerpo realmente se resiente. En alguna parte de tu cuerpo llorarás si tú en tu respiración, en tu cara, no lo haces. Date el permiso a veces de suspirar sin motivo. Realmente hay cosas de la vida que perdemos y tenemos todo el derecho del mundo de recogernos por un tiempito y cristalizar y mantener y cuidar ese momento para nosotros. Date el permiso de respirar hacia adentro con suspiros entrecortados y soltar. Relaja tu boca y tus ojos. Y expresa que eso que has perdido realmente conmueve tu vida y tu corazón. Tienes todo el derecho del mundo de expresar que eso te duele. Date el permiso. Vamos a pasar a la emoción contraria, la emoción de la alegría. La alegría es el sentimiento de placer originado por una viva satisfacción del alma, de todo tu cuerpo, todo tu ser siente esta expansión. Generalmente, la alegría se manifiesta con signos exteriores. Puede ser, digamos que la definas con palabras o con actos, en que se manifiesta ese júbilo, esa contentura, esa expansión. Interiormente, es un estado fresco y luminoso, generador de bienestar en general, incluso biológicamente. Cuando sientes alegría, tus endorfinas, tu sistema endocrino genera unos estados saludables que se revierten en tu cuerpo. Digamos que la alegría te lleva a subir tu nivel de energía, a una poderosa disposición a la acción. La alegría es una emoción, una acción constructiva que puede ser percibida, digamos, en toda tu persona. El que la experimenta, digamos que es difícil que no la revele en su apariencia. Se ven las personas alegres, se distinguen las personas alegres. Igualmente, la puedes combinar con el tipo de lenguaje que usas, con el tipo de decisiones que tomas, con el tipo de acciones que emprendes. Veremos que la respiración de la alegría es exactamente contraria a la de la tristeza. La alegría también se puede definir como estado de ánimo, si se mantiene en el tiempo. Digamos que sería una alegría un poco más baja de nivel, menos expresiva, pero que realmente te hace como confortable, estar bien con la vida.
Cuando estamos en la alegría, podemos hacer esa expansión en el tiempo porque realmente es una emoción que se revierte en salud. Cuidado, que esto no significa no expresar las otras emociones que hemos visto, la tristeza, la rabia, el miedo, el asco, todas tienen su importancia. Según algunos estudios, la alegría realmente ayuda a mejorar el estado de salud de algunas enfermedades crónicas, algunas enfermedades incluso muy graves y terminales. Se ha estado promoviendo el uso de personas que trabajen con el humor, con la risa, dentro de hospitales. Tu risa sería la expresión externa más alta, más expresiva de la alegría. En la alegría el cuerpo está relajado, relajado pero a la vez con energía. Puedes como caerte de la risa. Digamos que las piernas se relajan bastante y los músculos del centro, los músculos abdominales, se tensan más, porque es una tensión, digamos, que se revierte en estos músculos que mueven el diafragma y que también se estimulan con la risa. Digamos que es una tensión en la parte central de tu cuerpo, pero bastante grata. Es una sensación muy agradable. Aquí, cuando implicamos esas sacudidas de nuestro músculo de la respiración, que es el diafragma, que se encuentra aquí en el centro del cuerpo, esto revierte en todo nuestro sistema visceral, en todo nuestro sistema autónomo que nos hace funcionar y estar vivos. Además, la exhalación que tiene la respiración de la risa ayuda a oxigenar tu cerebro. En la risa, la boca se entreabre, digamos que las comisuras están tirando un poco hacia los lados y hacia atrás, pero también hacia arriba. Y los ojos más bien se achican para permitir esa expresión, digamos que más de la parte de abajo del rostro. Tu postura general está en el plano vertical, pero la cabeza más bien está suelta, como si eliminaras tensiones de tu cuello. Es como si dejaras un poco por un momento el control. Aquí se dice que tenemos el control de nuestra vida, del entorno. Y la risa, la alegría, nos lleva a relajar ese control constante. Es decir, la cabeza más bien se echa hacia atrás. La respiración, recuerda que es exactamente contraria a la de la tristeza. Inhalas, subes rápidamente y sueltas en exhalaciones cortas, como entrecortadas, como si bajaras en escalerita. La emoción de la alegría te lleva realmente a un estado de bienestar y es una emoción realmente contagiosa. Prueba a respirar la alegría, simplemente la respiración, sin la expresión facial aún, para que veas lo poderosa que es esta respiración. Esta sería solo la respiración. No le he añadido las otras factores de la expresión corporal y facial. Vamos a hacerlo todo combinado. Recuerda, la boca hacia atrás, un poquito hacia arriba, los ojos se achican, la cabeza se relaja un poco y se va hacia atrás, con movimientos un poquito hacia adelante, hacia atrás, pero bien suelta. Tensas un poquito los músculos de tu abdomen y acompañas esa respiración desde los movimientos del centro de tu cuerpo, del diafragma. Hemos visto estas 7 emociones básicas muy diseccionadas, muy parte por parte, su expresión facial, su expresión corporal, su respiración, para justamente aumentar nuestro repertorio de distinciones emocionales y de expresiones emocionales. Digamos, cuando aumentamos nuestro repertorio emocional,
y lo hacemos coherente con nuestro momento, pues realmente aumentamos nuestro poder en inteligencia emocional. Aumentamos nuestro poder para nosotros mismos y para otras personas de nuestro entorno. Estas emociones también pueden estar combinadas entre sí. Por ejemplo, podríamos combinar la alegría con sorpresa y nos daría deleite, alivio. Podríamos combinar la alegría con la rabia y nos daría la emoción de la venganza o del orgullo. Podríamos combinar la alegría con el asco y nos daría la morbosidad. Podríamos combinar la tristeza con el anhelo, la alegría con la tristeza y nos daría anhelo o nostalgia. Una alegría combinada con el miedo nos llevaría hacia la esperanza o la culpa. Fíjate cómo podemos combinar la sorpresa. La sorpresa con rabia nos daría indignación. La sorpresa con tristeza nos daría vergüenza o decepción. La sorpresa con miedo nos llevaría a la alarma. La sorpresa con asco nos llevaría al rechazo o al desagrado. La tristeza podríamos combinarla con rabia y allí entraríamos en la emoción del resentimiento o de la envidia. La tristeza combinada con el asco nos llevaría al arrepentimiento. La tristeza combinada con el miedo nos podría llevar a la desesperación o a la angustia. La rabia combinada con el asco nos llevaría al desprecio, al rencor, al miedo, a los celos. El miedo combinado con asco nos llevaría a la mojigatería. Ya hemos visto que todas y cada una de las emociones tienen una doble cara de la moneda. Todas tienen una parte positiva y una parte poderosa para nosotros y una parte que podría desempoderarnos, que podría restarnos energía vital o posibilidades de acción. Hemos visto que lo importante es la expresión de estas emociones, de lo que sientas. Date permiso para ser muy escuchador de tu propio cuerpo, de tu propio sentir y a partir de ahí expresarlo. Hay quienes dicen que la emoción está más en el corazón. Pues yo te digo que si crees en ello, escucha tu corazón. Déjalo latir al ritmo que él quiera en ese momento. Y tú, a partir de ahí, acompáñalo con tu expresión. Acompaña ese sentir interno y exprésalo hacia afuera. Poco a poco puedes ir practicando con estas respiraciones, con estas expresiones. Si quieres puedes practicar algunos elementos por separado y luego ir mezclándolos, ir uniéndolos para que aumente tu repertorio emocional. Chequea cuál emoción casi no expresas y trabaja justamente en ella. Por ejemplo, hemos dicho que la rabia o la ira es sagrada, porque es la emoción que te lleva a la autoafirmación y a defender lo que es tuyo, lo que es justo. Mientras no se quede pegada en el tiempo y se convierta en el resentimiento, la rabia y la ira pueden ser, digamos, muy poderosas. La tristeza, a su vez, te lleva al contacto íntimo y profundo, al recogimiento contigo mismo. Y también te permite observar detalles del camino cuando te lleva a ir más lento. El miedo es una emoción protectora que te hace huir, alejarte de lo que puede ser realmente peligroso. Y el asco te lleva a sacar de ti aquello que rechazas, aquello que no quieres tener en tu vida. Y esto también es muy poderoso, muy protector. Todas y cada una de las emociones tienen su poder, tienen su positividad, tienen su capacidad de ampliar y acercar tus relaciones. Date el permiso de expresar, sobre todo primero contigo mismo. Practica solo, en casa, frente al espejo puede ser. Y luego practica con tus seres más allegados y diles que estás en práctica.
Dile a tus seres queridos que estás practicando, por ejemplo, expresar tu rabia, que hasta ahora no lo has hecho, pero que lo quieres comenzar a hacer y que entiendan que un estudiante, que un practicante, pues al principio no lo puede hacer tan bien, al principio incluso lo puede hacer un poco exacerbado o un poco disminuido. Y pídele que te den su feedback, su retroalimentación. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido tu expresión? Si hablas con ellos y te das el permiso de que estás en práctica de desarrollar tu inteligencia emocional, ellos entenderán perfectamente que tu expresión no sea tal vez ni la más oportuna o la más adecuada, pero realmente te ayudarán. Son las personas que te quieren, son las personas que están contigo. Y es muy probable que contagies con esas prácticas de tus emociones a otros y que esos otros se puedan expresar también en su sentir. Cuando nos damos ese permiso de expresión emocional, realmente nuestra vida cambia. Nuestro lenguaje y forma de comunicarnos cambia y nuestro cuerpo ya hemos visto que cambia. Veremos esto en más detalle en la próxima sección. Vamos a hablar ahora sobre la biología de las emociones. Es la parte más fisiológica del emocionar humano. Para que sigas aumentando tu inteligencia emocional, recuerda que la base es reconocer en qué emoción estás tú y en qué emoción está el otro. Para esto, tienes un ejercicio en el material en PDF, que es la rueda de las emociones, donde realmente hay bastantes distinciones nuevas que puedes incorporar a tu repertorio. Tus colaboradores o coachees agradecerán que en procesos de coaching a veces los ayudes a distinguir o a nombrar sus emociones, sus estados emocionales en el que se encuentran. A veces las personas no tienen las palabras adecuadas para distinguir o para nombrarlas, y eso ayuda mucho. Entrando ya en la bioquímica de las emociones, vamos a decir que más allá de las expresiones corporales, de las expresiones faciales, digamos del ritmo respiratorio, cosa que ya hemos ahondado y practicado y que puedes seguir practicando a lo largo de este curso, vamos a hablar de qué pasa fisiológicamente, digamos, dentro de tu cuerpo. Hay cambios fisiológicos, es decir, de varios sistemas de tu cuerpo actuando en combinación, que generan una química cerebral, que generan cambios hormonales, cambios biológicos, cambios físicos que se combinan con la parte neuronal, los impulsos eléctricos, los caminos neuronales, las sinapsis, es decir, se activan diferentes sistemas simpáticos y parasimpáticos, autónomos o no, que todos dependen también de tu emocionar. Todo esto a veces no lo controlamos, lo que sí podemos es sentirlo. Vamos a decir que esto incluye reacciones motoras conscientes, es decir, un movimiento que tú hagas, por ejemplo, bajar los brazos o sentarte si estás decaído, o estirarte y estirar los brazos si estás alegre. Esto sería una reacción motora consciente. Pero a partir de ahí, tu sistema autónomo, tus vísceras, todo este sistema circulatorio, respiratorio, es decir, todos tus sistemas internos también se movilizan de cierta manera cuando haces esos movimientos externos visibles. Yo lo resumo en decir que hacemos distintos jugos cerebrales. Es como si a cada mañana o a cada momento, cuando nuestro emocionar cambia, nuestro jugo cerebral puede ser un poco más dulce o más agrio. Puede ser un poco más colorido, más combinado o de una sola fruta. Digamos que todos los jugos cerebrales sirven para algo. Todos tienen su función. Lo que pasa es que algunos suman más calidad de vida, más vitalidad a tu día a día, a tu vida. Algunos, digamos que restan, que bajan un poco la energía, bajan la vitalidad de tu cuerpo, de tu sistema y por tanto de tu vida. La relación entre el hipotálamo y la glándula pineal está así como en el centro de nuestro cerebro. Allí se generan
hormonas y aminoácidos que controlan, digamos, como si fuese un director de orquesta, controlan todo este conjunto de sistemas, toda esta coordinación. Tener jugos diferentes en tu cuerpo, en tu cerebro primero, y después que a partir de esa coordinación general sucedan cosas diferentes en tu cuerpo, sucedan ritmos diferentes, se activen sistemas vitales o se desactiven, también depende de ti. Y esto podemos aprender y practicar en sentirlo cada vez más. Podríamos llamar a las hormonas de la felicidad a las endorfinas. Digamos que son varias hormonas, son distintos tipos de hormonas, no es una sola, pero las agrupamos en las llamadas endorfinas. Ellas son las que nos permiten disfrutar de la vida, digamos que sentirnos en un estado placentero, en un estado de deleite, deleitándote a ti mismo, deleitando a otros, como dice mi colega Víctor de Cerega. También nos permite la llamada resiliencia de la que hemos hablado, es decir, adaptarnos a momentos de crisis personal, afectiva, de momentos de cambio o de estrés profundo y readaptarnos de esa situación, salir airosos de esa situación e incluso fortalecidos. Cuando tienes un nivel alto de endorfinas, esto sucede en forma más fluida, más fácil. Piensa ahora en algo que te agrada muchísimo. Piensa en algo que realmente te gusta. Estás en total libertad de pensar lo que quieras en este momento, porque nadie te lo va a preguntar, a nadie se lo vas a contar. Solo es para ti. Ve, métete en la situación, mira desde tus ojos lo que estás viendo en esa situación que tanto te agrada. Escucha lo que escuchas, si hay sonidos en esa situación. Y siente cómo está tu cuerpo, cómo se activa tu cuerpo ante ese recuerdo de eso que tanto te agrada. Permítete dejar, si sale, esa sonrisa de placer, de gusto, de agrado, que ilumine tu rostro, que se pueda visualizar desde afuera. Y permítete sentir todo esto, incluso ampliando las sensaciones agradables para ti, de placer, sea cual sea esa situación. En este momento estamos hablando de generar endorfinas. Lo has hecho tú por ti mismo. Las endorfinas, en este caso, han sido llamadas por tu recuerdo. Las endorfinas también se han denominado los opiáceos internos, el opio endógeno. Imagínate tener una droga poderosa a tu disposición que además no es dañina. Todo lo contrario, aumenta tu vitalidad, aumenta tu energía y aumenta tu poder. ¿Cómo podemos multiplicar, generar, aumentar, incluso contagiar endorfinas? Desde nuestras emociones. Ya hemos visto lo contagiosas que pueden llegar a ser. Realmente, si empiezas a generar estados emocionales placenteros, de alegría, de felicidad, de júbilo, de gozo, de deleite, tu cuerpo va a ir cambiando. Cada vez las generará más rápido, porque es como todo en la vida, vas practicando y te haces casi experto. Y además las puedes ir contagiando a tu entorno afectivo, primero más cercano, y después incluso el social, el amistoso, el más lejano. Empieza a probarlo primero para ti y luego percibe cómo estos estados, estas endorfinas, pareciera que viajan por el aire y se contagian a otras personas. Hay muchas maneras de generar endorfinas. Una de ellas, por ejemplo, es el contacto de otro ser humano. Es decir, por ejemplo, a través del masaje o el automasaje puedes generarlas. Ni siquiera necesitas recordar específicamente una situación agradable. Imagínate que con solo tocar agradablemente para ti, sea que te guste más ligero el toque o un poco más con más presión, tú mismo, tú misma, puedes generar autoendorfinas, automasaje. Porque los nervios sensitivos de la piel estimulan el centro del hipotálamo, están directamente conectados. Asimismo, las caricias, los abrazos, incluso
a través del oído las palabras amables pueden acariciar tu sistema interno generador de endorfinas. Otra manera es acariciar a las mascotas, los animales cercanos, los animales caseros que podemos tener muy, muy cerquita y que nos gusten. Cuando los tocamos, también generamos endorfinas para nosotros mismos. Para ellos también, ellos son expertos. Pero para ti es fabuloso, siempre y cuando te agraden. Tiene que ser un animal, un animalito que sea de tu agrado. En general, los mamíferos, como también tienen el centro hipotalámico igual que el ser humano, también son generadores y contagiadores de endorfinas. Nuestra alimentación también influye en este sistema interno generador de endorfinas. De hecho, se ha descubierto que un gran porcentaje de endorfinas y neurotransmisores se generan también y se alimentan en nuestro sistema digestivo, básicamente en el intestino delgado. Esto es un nuevo estudio, incluso hay un libro que se llama El segundo cerebro, que lo ubica entre el estómago y el intestino delgado. Allí también tenemos sustancias iguales a las que están en nuestro cerebro. Imagínate qué maravilla combinar esto con automasajearte tu propia barriguita. También es una manera de generar endorfinas. Un elemento que ha sido ya bastante estudiado también es el chocolate. Siempre que te guste, una pequeña dosis de chocolate también ayuda a generar endorfinas. Así que cuando te apetezca, puedes permitirte el lujo de comerlo. Otros elementos y actividades que generan endorfinas en nuestro cuerpo son, por ejemplo, el sexo, la música, el deporte, enamorarnos, aunque sea en forma platónica. Yo tengo una teoría. Nos podemos enamorar 2 minutos de alguien dándonos el permiso de fantasear sin hacer daño a nadie. Date el permiso de enamorarte de alguien, de alguna mirada, incluso de un extraño en la calle, porque esto genera endorfinas para ti. No lo tienes que compartir ni contar con nadie, simplemente sentirlo. Empieza a practicarlo y verás. Digamos que podemos darnos ese permiso de no tener apegos o sentimientos de culpa cuando, por ejemplo, nos enamoramos de un niño pequeño en la calle. Realmente permítete que tu cuerpo sienta esa expansión, esa conexión, ese vínculo, desde ese pensamiento que estás teniendo, desde esa pequeña fantasía. Esto genera unas endorfinas para ti que además, recuerda, son contagiosas, son fabulosas, es decir, positivo, todos ganan, positivo para todos. Sobre todo, por ejemplo, la risa es un gran potenciador de la producción de endorfinas. Las endorfinas aumentan además nuestro sistema inmunológico. Imagínate que las endorfinas se combinan con elementos de nuestro sistema inmunológico, con las células T, con las células que digamos que protegen a nuestro cuerpo de elementos extraños y los hacen que ellos estén más activos, que ellos estén más potenciados, que ellos estén más alegres. Es decir, reírte y generar endorfinas hace además que tú seas una persona más saludable y más fuerte ante elementos extraños. En Salamanca hay un dicho popular que a mí me encanta. Dice, alégrate corazón, aunque sea por la tarde. Corazón que no se alegra, nunca cría buena sangre. Por supuesto, las endorfinas viajan a través de nuestro sistema circulatorio, que es el que lleva toda la nutrición a nuestro cuerpo. Entonces, para que, además de que generes endorfinas, ellas se distribuyan como tienen que ir a todas partes del cuerpo, o alguna parte en específica que lo requiera más en ese momento, necesitas que tu sistema circulatorio esté a punto. Todos actúan en conjunto, pero recuerda que tu corazón es el que bombea esa sangre cada minuto, unas 100 veces por minuto. Es decir, si sacas la cuenta, son 100.000 veces que late tu corazón al día. Imagínate si no lo tienes que tener a punto. Yo te digo, si medicinas no quieres tomar, endorfinas has de generar.
Vamos a compartir otras formas de generar endorfinas. Por ejemplo, darse el permiso de tener duelos ante pérdidas, de cuando tienes algo que has perdido, sea algo que querías y se ha ido, sea un ser querido que ya no está contigo, sea una ruptura de alguna relación, y te des el permiso de ese primer momento de bajón, vamos a llamarlo así, resulta que en ese momento también tu cuerpo entiende que debe proteger tu sistema. Y aunque tú te sientas de bajón, hay sistemas dentro de tu cuerpo que están generando endorfinas para que, digamos que ese bajón sea momentáneo, sea un tiempito que tú te des para recuperarte y que a partir de allí luego puedas estar bien y no estar peor. Es decir, tu cuerpo inteligentemente sabe la curva de bajar y subir. Otras maneras de generar endorfinas en nuestro cuerpo es, ya lo hemos dicho, la risa. Yo te recomiendo los cursos de Cánovas de Francis Montferrer. Realmente pasarás una buena maneras de generar risa, de autodescubrirte tu capacidad para reírte de cosas sencillas y cuando sea. Realizando, por ejemplo, ejercicios de relajación y meditación, también generamos endorfinas, es decir, la paz. Recordemos, el estado de ánimo de la paz es un estado que genera endorfinas. Y como ya hemos visto, imaginando situaciones agradables, recordando momentos que te gusten mucho, también generas endorfinas. Es decir, son tus propios recursos, el baúl de los recuerdos agradables que puedes echar mano de ellos cuando quieras y como quieras. Son tus propios recursos que te permiten generar endorfinas para un momento dado que lo necesites, que necesites subirte el ánimo, que necesites estar más activo, más vital. Puedes recurrir a tus propios recuerdos. Imagínate qué fácil. Otras maneras, por supuesto, tiene que ser descansando, durmiendo bien, permitiéndote el lujo de relajarte, de bajar la guardia en los momentos que ya hayas dado todo en el día. Hay momentos para todo. Y el momento del descanso y el dormir es muy, muy importante para tu fisiología interna. Otra cosa que genera endorfinas es la leche materna. Este consejo, por supuesto, es para los bebés pequeños. Hasta ahora hemos visto la biología de las emociones. Es muy importante que tengas estos conceptos, aunque sean básicos, para que cuando pienses en tus estados emocionales, cuando los reconozcas, les pongas nombres, distingas cuáles generan más bienestar en ti. Porque ese bienestar se traduce internamente, realmente en salud, realmente en una biología que ayuda a tu sistema vital, a ti como persona, a ti como ser vivo, ser biológico que eres. Pero también, recuerda, a tus seres allegados. Todo esto de la biología de las emociones es realmente contagioso y la idea es que contagiemos lo más positivo posible. Así que empieza a distinguir cuando tus endorfinas son generadas, potenciadas, aumentadas y repite cuando quieras esos estados emocionales que te hacen sentirte vivo y feliz. Hemos terminado el curso número 3 de emociones y lenguaje de poder dentro del coaching profesional aplicado. Hemos hablado de que la mayor libertad humana es poder sentir lo que quieras y te dé la gana sentir. A partir de reconocer emociones, diferenciarlas de estados de ánimo. Dentro de las emociones puedes practicar, digamos, sus partes, que sería su expresión facial, su expresión corporal, su ritmo respiratorio particular. Eso en cuanto a las emociones básicas. También puedes combinar emociones básicas para que te den nuevas gamas de emociones. Tienes toda una rueda para distinguir, añadir repertorio de palabras emocionales poderosas para ti y tus colaboradores, para tus procesos de coaching. También puedes
digamos, con este nuevo poder que te genera el saber más sobre emociones, el aumentar tu inteligencia emocional, pues generar endorfinas para tu sistema interno, para potenciar todo ese sistema, esa vitalidad interna que después se expresará externamente. Todo esto te lo brinda el poder de saber más sobre tus emociones y las de otros. Realmente es un elemento que añadirá poder a tu vida, que añadirá poder a tus procesos de coaching y te hará que generes un lenguaje nuevo y más saludable. Te invito entonces a que me sigas en el curso número 4, donde ahondaremos en el poder del lenguaje corporal y muchas gracias por haberme acompañado. Allí nos vemos.